Cacho, ¿cómo estás? Sí, Cacho, no sé si te contó Mariano, algunos de los compañeros que estuvieron en la reunión presencial, que fue muy buena, por lo menos desde nuestra opinión fue muy buena, y especialmente la participación de los compañeros de las provincias. Hubo un taller que nos dividimos en grupos, y realmente la riqueza de las propuestas a todos nosotros, a mí por lo menos, que dijiste que me sentí muy bien como la idea y la reflexión de los compañeros sobre los temas que había elegido cada uno. No, muy, muy buena. Fue una, por lo menos, no es que fuera novedad, conozco a los compañeros que están en la provincia, pero realmente pese a que los conozco y sé lo que hacen y cómo lo hacen, fue muy buena la presentación. El nivel de debate y de reflexión fue muy bueno. Realmente quería, vos que coordinás el Consejo Federal todo el tema de empleo, creo que merecen un agradecimiento a los compañeros que estuvieron y la forma de participar que tuvieron, que fue para mí realmente muy, muy buena. Ojalá Sí, que sí, sigamos continuando con eso. Demos posibilidad para que este curso posibilite esas reflexiones porque fueron muy buenas en mi opinión. sí, Luis, es lo que decimos. Yo creo que hay una riqueza enorme en las experiencias territoriales, en las experiencias locales, y fundamentalmente creo que la lucha, no sé si llamarle lucha, por lo menos nuestro objetivo, nuestra visión es que estas intervenciones se profundicen y en algún momento lograr esta amalgama entre los gobiernos subnacionales, los gobiernos locales y el gobierno nacional. Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a hacer ese puente y siempre insisto en algo, Ujú. definiciones de roles, porque por ahí también los roles se superponen y hoy estos sistemas nuevos de autogestión que se están promoviendo desde distintos ministerios nacionales, creo que implica, por una parte, puede ser tecnológicamente algún nivel de avance, pero por parte de nosotros necesitamos mejorar esa relación y contener esas situaciones de inclusión, no lo estamos logrando, al contrario, se lo está dejando afuera una gran cantidad, una gran porción de destinatarios prioritarios de política. Entonces, creemos que si muchas veces la tecnología o los avances han llegado a todos lados, desde ya somos conscientes que no, y es nuestra responsabilidad advertir sobre estas situaciones de que las políticas pueden transparentarse a partir de las autogestiones, pero no se incluye y expulsa y hay un nivel de exclusión muy, muy fuerte en los territorios, sobre todo, vuelvo a insistir, territorios que no están conectados, territorios que no, personas que no tienen los medios, que no tienen las tecnologías, los recursos, y yo creo que hay que tratar de mixar las políticas y de simplificarlas. Y fundamentalmente también desde lo operativo, administrativo, de bendito ministerio, los gobiernos provinciales, estas políticas no pueden esperar 8, 10 o un año para aplicarse y ser limitadas por procesos legales o por procesos de comillas, de la administración pública, la burocracia, la administración pública, en función de que administrar recursos todos sabemos que son del Estado y que hay que cuidarlos. Pero si vos llegás con un señor después de 20 horas que le duele la cabeza a una persona, ese señor no te sirve. Y acá nos está pasando lo mismo con las políticas de formación, con las políticas de inclusión, que cada vez que hay que aplicarla es un peregrinaje enorme hacia la búsqueda de la aplicación de recursos que no nos conduce a nada y nos ha entorpecido de una manera muy, muy fuerte. Y si queremos reemplazar incluso lo virtual por lo presencial, en la mayoría de los casos se lo está haciendo de una manera muy limitada, ¿no? Así que creo que es un tema para debatirlo con la ministra, con el secretario. Yo noto que hay algunas áreas de nuestro Ministerio de Trabajo que no están prestando el oído mucho a las situaciones que se vienen planteando desde hace más de 2 años en el Consejo Federal. Al contrario, siguen profundizando muchas veces este tipo
de política, ¿no? Así que es un tema que yo creo que hay que debatirlo y ponerlo en la mesa y pensarlo fuertemente, porque yo creo que los fondos y los recursos, por ley los administran, se los generan desde los gobiernos nacionales y se lo tiene que dar el mejor de las distribuciones posibles y que tengan el impacto que tienen que tener. No me sirve de nada decir tengo 50.000 personas que han tomado un curso virtual de no sé de qué y no sabemos quién son, qué hacen, a dónde van y qué es lo que quieren hacer de su vida. Se ha despersonalizado Bueno, ¿cómo se llama? La intermediación y la formación. Eso es lo peor de todo, ¿no? Eso. sí. Bueno, gracias, Cachito. Bueno, si les parece, siendo las 5:12, vamos a arrancar formalmente con la clase. Creo que hubo más participación presencial que virtual, comparando con la gente que éramos con más de 50. Igualmente entendemos que son todos funcionarios y funcionarias y tienen sus obligaciones, que muchos están en campaña, son situaciones complicadas, pero el curso lo mantenemos. La clase se graba, así que después pueden ver la clase en otro momento y lo que es los PowerPoint y bibliografía va a estar al alcance. Bueno, le damos las bienvenidas a esta clase de inclusión laboral de personas con discapacidad en el marco del segundo curso de Políticas de Empleo organizado por el Consejo Federal del Trabajo, la OIT y el Ministerio de Trabajo de Nación. Hoy nos acompañan, y quien allá le cedo la palabra, es Stefan Tromel, que es especialista principal en discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo de Ginebra. Stefan, te damos la bienvenida y la palabra. Muchísimas gracias, Luis, y buenas tardes a todo el mundo. Como decía Luis, os hablo desde Ginebra, la sede de la OIT, desde mi casa, porque aquí son las 10 de la noche, pero encantado de poder estar con ustedes y compartir durante media hora o así algunas reflexiones sobre el empleo de personas con discapacidad. Tengo una presentación que voy a mostrar. Yo espero que se esté viendo. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Brevemente empiezo con lo que sería el marco normativo internacional. Digamos, ya de la parte normativa nacional os hablará Eva Sala después, ¿no? Pero yo creo que es importante también tener en cuenta, digamos, el marco general, porque es reciente que en el ámbito de la discapacidad tengamos un marco general común a todos los países, ¿no? Y de hecho es la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es ya casi de ratificación universal. Casi todos los países del mundo la han ratificado, incluye también obviamente Argentina, y es realmente el marco que define las políticas públicas nacionales, que define la actuación en el ámbito nuestro de Naciones Unidas. Es realmente un gran avance, y además es una convención que se aprobó en el año 2006, entró en vigor en el 2008, y es una convención, digamos, que ha situado a las personas con discapacidad en la agenda de derechos humanos, ¿no? Hasta ese momento, muchas veces, incluso la propia incidencia de las personas con discapacidad era más una incidencia en el ámbito social, pero no era tanto en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Y tener ahora contar con esta convención, que además se negoció con una participación muy activa de las propias personas con discapacidad a través de sus organizaciones, es realmente un avance muy significativo y es lo que nos genera un marco general en nuestra actuación. Dentro de esa convención, que abarca todos los ámbitos todos los derechos, digamos, todos los ámbitos de la vida de las personas con discapacidad, es una convención que, aunque ha generado alguna dimensión nueva, en general el objetivo no era crear derechos nuevos, sino era asegurar que todos los derechos que consideramos generalmente aceptados para el resto de la población realmente se conviertan también en una realidad para las personas con discapacidad, ¿no? Con lo cual es una convención que habla del derecho a la salud, del derecho al empleo, del derecho a la educación, derecho a la capacidad jurídica, etcétera, etcétera. Para nosotros, obviamente, en la OIT, importante es el artículo 27,
sobre el derecho al trabajo y el empleo, que además es un artículo relativamente detallado, que de alguna manera nos recuerda que para mejorar el empleo de las personas con discapacidad hay que abordar muchos aspectos dentro de lo que sería el ámbito del Ministerio de Trabajo. Estamos hablando de empleo en el sector privado, estamos hablando de empleo en el sector público, estamos hablando en el autoempleo, estamos hablando del empleo en la economía social y solidaria, como le llamamos ahora en la OIT. Es decir, tenemos que abarcar en todos los tipos de empleo y todas las avenidas, digamos, que llevan al empleo, ¿no? La formación profesional, los servicios públicos de empleo, etcétera, etcétera. De manera reciente, como todas las convenciones de Naciones Unidas, también para esta existe un comité que se reúne 2 veces al año, formado fundamentalmente por personas con discapacidad, que monitorea, digamos, la implementación de la convención en los distintos Estados miembros. Y ese comité también tiene la capacidad, digamos, de interpretar con más detalle los elementos de cada uno de los artículos. Y importante para nosotros, en este mismo año se adoptó un así llamado comentario general, que da todavía mayores pistas a los estados partes, también a los interlocutores sociales, que un papel tan importante juegan también en esto, le da pistas adicionales de cómo entiende el comité qué tienen que hacer los estados para realmente asegurar que las personas con discapacidad disfruten del derecho al empleo en igualdad de condiciones que el resto. Pero también es muy importante tener esta convención porque, al menos desde mi perspectiva, para mejorar el empleo de las personas con discapacidad no es suficiente lo que hagamos en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Es decir, hay muchos otros elementos que tienen un impacto muy importante en las posibilidades que tienen las personas con discapacidad de o bien tener un empleo o bien también, sobre todo, tener un empleo digno, como le llamamos nosotros en la OIT. Es decir, tenemos que asegurar que las personas con discapacidad tengan igual acceso a la educación, a la formación profesional. Tenemos que asegurar que no haya barreras en el transporte y en el acceso digital. Tenemos que asegurar que todas las personas con discapacidad tengan capacidad jurídica para firmar un contrato de trabajo. Es decir, hay muchísimos elementos. La protección social juega un papel fundamental también, ¿no? Hay muchos elementos de la convención que tienen un impacto en el empleo, pero que están fuera de, digamos, lo que sería el ámbito de actuación del empleo. Y luego, bueno, ese es el primer marco importante que tenemos, es un marco legal, es decir, Estado que ratifica la Convención de Naciones Unidas, como otras convenciones de derechos humanos, se obliga a ajustar su normativa nacional y sus políticas públicas al contenido de esa convención, y además acepta ser monitoreado regularmente por ese comité y recibir recomendaciones de estas son las cosas que el Estado argentino ha hecho bien, estas otras son las que queda por hacer. Entonces, regularmente, cada 4, 5, 6 años, el comité va revisando la situación de los países con información de los propios países, de los ministerios de trabajo, de otros ministerios, porque, como decía, abarca todos los ámbitos, pero el comité también se beneficia de la opinión de la sociedad civil. La sociedad civil, como decía antes, la Asociación de Personas con Discapacidad tuvo un papel muy importante en la propia negociación de la convención y siguen jugando un papel muy importante a la hora de ayudar a esos comités, a ese comité en concreto, a saber cuál es la situación real de los derechos de las personas con discapacidad en todos los países. Entonces, bueno, ahí tenemos un primer marco jurídico global específico de personas con discapacidad. También tenemos, muy importante y más reciente, como bien saben, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, y que cuenta con referencias explícitas a personas con discapacidad en una serie, en bastantes, casi la mitad de sus 17 objetivos. Especialmente importante para nosotros el objetivo 8, que es el que habla de la economía inclusiva y el trabajo decente. Y es importante esas referencias explícitas, porque si uno compara esa Agenda de Desarrollo Sostenible con su predecesor, que eran los Objetivos del Milenio, en los Objetivos del Milenio no había ninguna referencia explícita a personas con discapacidad. Con eso no queremos decir que los Objetivos del Milenio excluyeran a las personas con discapacidad, pero muchas veces la experiencia de las personas con discapacidad es, si no están explícitamente mencionadas, normalmente son olvidadas
en la implementación de ese tipo de iniciativas, ¿no? Con lo cual, por eso es tan importante que la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 incluya esas referencias explícitas a personas con discapacidad y, por ejemplo, obligue a los estados a, en la medida posible, proveer las estadísticas que permiten monitorear la implementación de esos objetivos desagregadas por discapacidad, para que podamos ir viendo cuáles son las brechas que existen en el disfrute de esos objetivos entre la población con y sin discapacidad. Voy a hablar de las estadísticas en un momento, pero quería también hablar de dos convenios ya propios de la OIT. Uno de ellos es el convenio 159, que es el convenio específico relativo a la formación profesional de personas con discapacidad. Es del año 1983, Argentina fue uno de los primeros países que lo ratificó, pero si me pedís la opinión de ese convenio, yo diría ese convenio se nos ha quedado antiguo, ¿no? La manera de pensar sobre la discapacidad, ese abordaje, digamos, de la discapacidad como un elemento de derechos humanos, eso no estaba todavía en las mentes de los que negociaron el convenio 159 de la OIT en el año 83. Todavía el enfoque era, hay que cambiar a la persona, hay que arreglar a la persona, no hay que arreglar a la sociedad, que es el modelo sobre el que se basa la Convención de Naciones Unidas, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, ese convenio de la OIT del año 1983, para mí no es el referente en nuestro trabajo. Para nosotros el referente en nuestro trabajo es, como decía, la Convención de Naciones Unidas. Pero sí es importante recordar que hay muchos otros convenios de la OIT, que todos los convenios de la OIT son relevantes también para las personas con discapacidad. Y en especial me gustaría destacar el convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, que además Argentina fue uno de los primeros países que ratificó ese convenio. Lo acabo de verificar en el año 2021, entró en vigor, o sea, se aprobó en el 2019 y entró en vigor en el 2020, y ya en 2021 Argentina fue uno de los primeros países que ratificó ese convenio, ¿no? que intenta prevenir y combatir, digamos, situaciones de violencia y acoso en el lugar del trabajo, y obviamente también es relevante para las mujeres y hombres con discapacidad, yo diría en especial para las mujeres con discapacidad, que aunque no tenemos muy buenas estadísticas en ese ámbito, sí entendemos que las mujeres con discapacidad en especial están en aún mayor riesgo de ese tipo de situaciones que el resto de las y los trabajadores. Por lo que es muy importante que la implementación, digamos, de ese convenio 190 se tenga en cuenta en especial a los trabajadores, a las y los trabajadores con discapacidad. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Bueno, seguro que tenéis estadísticas a nivel nacional. Yo voy a hablar, digamos, de las estadísticas a nivel global. En general, y casi con muy poca diferencia entre unos países y otros, hay una brecha de entre 30 y 40 puntos porcentuales en la participación laboral de personas con discapacidad. Es decir, si en un país determinado tenemos un 70% de la población en el mercado de trabajo, normalmente el porcentaje de las personas con discapacidad estaría entre el 30 y el 40%, con lo cual está esa brecha significativa, muy significativa, que también es un poco lo que justifica eventos como el de hoy. Si analizamos más allá de la discapacidad, como sabéis, el colectivo de personas con discapacidad es un colectivo muy heterogéneo. Si lo analizamos por tipo de discapacidad, vemos que determinados colectivos, personas con discapacidad intelectual o psicosocial, tienen normalmente tasas aún más bajas de participación laboral. Si le añadimos al elemento de discapacidad el elemento de género, es decir, hacemos una interseccionalidad entre los dos, vemos que normalmente las mujeres con discapacidad tienen tasas aún más bajas de empleo que los hombres con discapacidad. Cuando tenemos estadísticas, y la buena noticia es que cada vez tenemos más estadísticas, vemos que las personas con discapacidad están sobre representadas en el autoempleo, y en países con una fuerte presencia de la economía informal, las cifras de personas con discapacidad en la economía informal son aún mayores que el resto de la población. Y creo que estaréis de acuerdo conmigo, sobre todo fue ese colectivo el que fue más afectado por la pandemia de la COVID-19, fue sobre todo el colectivo de personas en situación de empleo informal. También en los países donde hay estadísticas, no son tantos, pero en aquellos en los que tenemos esa información,
vemos que hay una brecha salarial entre las y los trabajadores con discapacidad y el resto de trabajadores. Y yo diría, incluso en igualdad de niveles de educación, ¿no? Sí es cierto que, o sea, a veces se dice, las personas con discapacidad no tienen el nivel de empleo que las personas sin discapacidad porque tienen menor nivel de educación. Y es cierto que las personas con discapacidad como media tienen un nivel menor de educación, entre otras cosas porque fueron excluidas y no pudieron participar de manera igual en el acceso a la educación primaria, secundaria, etc. Con lo cual, obviamente, tenemos que mejorar eso, pero aunque mejoremos eso, cuando hacemos un análisis de las estadísticas también por nivel de educación, seguimos viendo que sí, que las personas con discapacidad que tienen un nivel de educación mayor tienen mejores niveles de empleo que las personas con discapacidad con un menor nivel de educación, pero si las comparamos con las personas sin discapacidad, también de ese mismo nivel de educación, seguimos viendo una brecha casi similar que la brecha que hay. Y luego una estadística que nos parece especialmente preocupante, también un poco por lo que eso supone, es en todas las regiones del mundo, sin excepción, cuando analizamos la tasa de jóvenes que no están ni en educación, ni en formación, ni en empleo, en España al menos la llamamos los ninis, en inglés son los NEET, ¿no? Cuando analizamos eso entre discapacidad y sin discapacidad, vemos que la tasa de los jóvenes con discapacidad es el doble y en algunas regiones llega hasta el 50% de la tasa de todos los jóvenes están en esa situación en la que ya ni se están formando ni están en el mercado de trabajo, ¿no? Con un gran riesgo realmente de tener ahí una generación perdida si no tomamos medidas de manera muy rápida, ¿no? Porque es un poco un recordatorio de que cuando diseñamos políticas públicas dirigidas a promover el empleo de personas con discapacidad, tenemos que tener en cuenta ese nivel heterogéneo del colectivo y prestar especial atención, yo diría, a los jóvenes con discapacidad, a las mujeres con discapacidad obviamente, y también a las personas que siguen trabajando en la economía informal. Obviamente las estadísticas nos dejan un sabor amargo, ¿no? Es decir, las noticias no son buenas. Es importante tener esas estadísticas. Hace unos años no las teníamos, o teníamos estadísticas muy poco sistemáticas. Ahora ya las tenemos y nos demuestran lo que ya sabíamos, ¿no? Pero como entenderéis, siempre es importante poder evidenciar esa situación con buenas estadísticas, ¿no? Sigue siendo muy importante a la hora de justificar más atención a un colectivo como las personas con discapacidad, el poder demostrar realmente o justificar que requieren esa atención especial. Ahora quería pasar a una parte unas noticias un poco más positivas, digamos. Desde la OIT, desde hace ya más de 10 años, coordinamos la red global de empresas de discapacidad, en la que contamos tanto con empresas globales comprometidas con el empleo de personas con discapacidad, empresas como L'Oréal, como Nestlé, como Unilever, como Inditex, empresas conocidas, que desde hace unos años están comprometidas con el empleo de personas con discapacidad y además intentan promover ese empleo en toda su presencia global. No lo están todavía siempre consiguiendo, pero bueno, lo están intentando. Y también contamos con esa red global más de 30 redes nacionales de empresas de discapacidad, normalmente empresas más bien grandes y muchas veces filiales de empresas globales con presencia en los distintos países. Y la gestión de esa red que coordinamos desde la OIT nos ha permitido seguir de cerca lo que entiendo yo que es un creciente interés del sector privado por contratar a personas con discapacidad, ¿no? Y lo estamos viendo en todos los países, estamos viendo muy buenas iniciativas también en la región de América Latina. Uruguay tiene una red nacional que funciona muy bien, se ha creado de manera más reciente una red también en Argentina, hemos promovido redes también en algunos países africanos, es decir, estamos viendo que también en países con más retos, digamos, se están generando ese tipo de redes. Y la otra parte importante de esa red también es que estamos viendo que la narrativa de las empresas está cambiando, ¿no? Partimos de una narrativa normalmente en el empleo de personas con discapacidad, de una narrativa muchas veces de cumplimiento con las obligaciones legales, ¿no? La mayor parte de los países del mundo hay sistemas de cuota. Yo sé que el caso de Argentina es una cuota que afecta más al sector público que al privado, pero bueno, en fin, hay muchísimos países que digamos que su principal política pública fue la de promover cuotas de empleo.
tanto en el sector público como en el privado, empresas o organismos públicos de más de X trabajadores tenían que tener un 1, 2, 3, 4% de trabajadores con discapacidad. Solo pensamos que eso sigue siendo importante, tener ese tipo de incentivos, pero también es muy importante asegurar que la narrativa de las empresas, que las empresas realmente entiendan, y la buena noticia es que cada vez más los entienden, que a las personas con discapacidad aportan talento y competencias, que generan mejores productos y servicios, que ayudan a una mejor motivación del personal con y sin discapacidad, y que también ayudan a la reputación y a la imagen social de las empresas, ¿no? Y la buena noticia es que cada vez más las empresas están creyéndose y trasladando ese mensaje unas a otras, ¿no? Ya no es solo tengo que cumplir con esta obligación legal, tengo este problema que tengo que resolver, no. Tengo aquí un colectivo que hasta ahora he desaprovechado, en el que también hay talentos y competencias, y tengo que abordar ese colectivo, generar las facilidades necesarias para que ese colectivo de personas con discapacidad también pueda contribuir a nuestras empresas. Como digo, en la diapositiva, las empresas están pasando del por qué al cómo, ¿no? Del por qué ha ido cambiando, pero además ahora ya es decir, bueno, ya estamos convencidas de que queremos incluir a este colectivo en nuestras empresas. Ahora tenemos que asegurar, ¿qué tenemos que hacer para hacerlo bien? Obviamente eso empieza por procesos de selección y reclutamiento más inclusivos y accesibles. Hay que intentar atraer a esas personas con discapacidad al sector privado. Hay que revisar los procesos que se siguen a la hora de seleccionar las candidatas y los candidatos para ver si esos procesos son inclusivos. Aquellas empresas que utilizan procesos de reclutación online tienen que asegurar que una persona, por ejemplo, ciega que utiliza un lector de pantalla pueda realmente navegar por esa aplicación y pueda con éxito, aportar su candidatura a la empresa. Las empresas tienen que contar con políticas de ajuste razonable, tienen que saber para aquellas personas que lo requieren, que no son todas, cuáles son los ajustes que se tienen que hacer en el lugar de trabajo para que esa persona con discapacidad pueda desempeñar plenamente sus habilidades. Las empresas tienen que revisar su accesibilidad física y digital a la hora de cara a asegurar que las personas con discapacidad, una vez que están contratadas, se beneficien de las mismas oportunidades que el resto de los trabajadores, ¿no? Y la experiencia de las empresas demuestra que cuando hacen ese tipo de adaptaciones, esa accesibilidad física y digital, esas empresas funcionan mejor no solo para los trabajadores con discapacidad, sino en general para todos los trabajadores. También lo que hemos aprendido de las empresas con las que trabajamos es que es fundamental el compromiso desde la alta dirección. Y yo siempre doy también el ejemplo de la propia OIT, ¿no? La propia OIT, como en otros organismos, tenemos también el reto, y estamos muy lejos de conseguirlo, de tener a más trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Pero la buena noticia que tenemos en este momento es que nuestro nuevo director general ha explícitamente contraído el compromiso de que la OIT tiene que ser un mejor empleador para personas con discapacidad, ¿no? Y ese compromiso al más alto nivel, es fundamental también en las empresas. Pero también es cierto, y con eso ya hago el puente a la siguiente diapositiva, las empresas muchas veces nos dicen, mira, ya estamos convencidos, hemos oído los ejemplos de otras empresas, vemos que es positivo para nosotros el tener trabajadores y trabajadoras con discapacidad, pero hemos incluido en nuestros anuncios, en nuestras vacantes de puestos de trabajo, hemos dicho, damos la bienvenida a candidatos y candidatas con discapacidad, pero nos llegan muy pocos, y los pocos que nos llegan no tienen muchas veces las competencias que realmente requerimos para los puestos de trabajo que podemos ofrecer. Y eso, de alguna manera, me lleva a la reflexión de que obviamente ese proceso, ese creciente interés, esa creciente apertura del sector privado de mostrarse mucho más abierto que hace unos años a la contratación de personas con discapacidad, eliminando un poco esos estereotipos, esas barreras mentales que sigue estando ahí, pero que se van poco a poco disminuyendo, y al menos en algunas de esas empresas. Si no acompañamos ese proceso, digamos, de generar empresas más inclusivas,
tenemos que también acompañarlo de mejores políticas públicas, ¿no? Que, por ejemplo, respondan a ese problema que yo decía, de que las empresas muchas veces no encuentran a candidatas y candidatos con discapacidad con las competencias requeridas, ¿no? Y eso obviamente requiere trabajo en muchos ámbitos, y como pongo en la pantalla, significa igualdad de acceso a la formación universitaria y a la formación profesional inclusiva. Significa que los servicios públicos de empleo realmente sean capaces de identificar y apoyar a candidatos con discapacidad, que sean capaces de presentar esos candidatos a las empresas, de dar asistencia técnica y financiera muchas veces a las empresas, por ejemplo, a la hora de proveer esos ajustes razonables. Hay que prestar especial atención a la pequeña y mediana empresa, ¿no? Es decir, normalmente si una empresa es más grande y está convencida de que quiere incluir a personas con discapacidad, va a tener la capacidad de hacerlo con su departamento de recursos humanos, pero en el caso de la pequeña y mediana empresa, eso es mucho más complicado, ¿no? Ahí tenemos que, como entendemos nosotros desde la OIT, que el sector público ahí tiene que tener un papel mayor, digamos, de asistencia y apoyo a la pequeña y mediana empresa para que ellas puedan contribuir parte. Tenemos que tener servicios adicionales para aquellas personas que requieran de ese apoyo adicional, caso de la metodología de empleo con apoyo, que se utiliza sobre todo para personas con discapacidad intelectual, que se forman en el lugar de trabajo, pero a las que hay que acompañar, al menos durante unos meses al principio, a la hora, digamos, de ir sorteando todos los posibles problemas que se puedan dar en el desempeño de las funciones, en la comunicación con sus compañeros, muchas veces el tema de la familia, el transporte, etcétera, etcétera. También tenemos que prestar especial atención, decía antes, que la pandemia nos recordó la situación más complicada de las personas con y sin discapacidad en la economía informal. Tenemos, y ahí reconozco que tenemos que todavía mejorar nuestra propia narrativa, en nuestras propias reflexiones, tenemos que también prestar especial atención a las personas con discapacidad en régimen de economía informal, ¿no? Y aunque desde la OIT siempre decimos que el objetivo tiene que ser formalizar ese empleo informal, y lo seguimos diciendo obviamente, también tenemos que reconocer que muchas personas con y sin discapacidad van a seguir estando en la economía informal, y tenemos que prestar atención, tenemos que ver qué podemos hacer para mejorar sus condiciones de ingreso, de salud y seguridad en el trabajo, etcétera, etcétera. Y por último, también tenemos que seguir con esa recolección sistemática de datos estadísticos en el mercado de trabajo desagregado por discapacidad. Es muy importante seguir, digamos, mostrando la brecha y analizando digamos, las causas de la misma, y también ir viendo si con el tiempo somos capaces, digamos, de ir reduciendo esas brechas. Voy terminando, esta ya es la última pantalla que quería compartir, que es un poco lo que yo llamaría los desafíos y oportunidades en el futuro del trabajo. Nosotros en el 2019, digamos, en los años que llevaron al 2019, donde en la OIT celebramos nuestro centenario, durante 3 o 4 años hubo un proceso en el que desde la OIT reflexionamos sobre el futuro del trabajo, cómo la OIT se tiene que adaptar a esos cambios, seguimos siendo relevantes, qué tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Nosotros desde el equipo de discapacidad que yo dirijo en la OIT intentamos decir que esas reflexiones sobre el futuro del trabajo también tenían que analizarse desde la perspectiva de la discapacidad, ¿no? y que en principio eso no se estaba haciendo, y eso nos llevó a publicar un informe a finales del 2019 en el que analizábamos las tendencias del futuro del trabajo, esas tendencias generales, ¿no? La mayor digitalización, la economía verde, etcétera, etcétera, la economía en plataforma, lo analizábamos desde la perspectiva de discapacidad. Luego, obviamente, cuando llegó la pandemia, incluso pusimos la lupa en especial en la parte, digamos, de la economía digital, porque lo que vimos, el primer impacto, digamos, que tuvo la pandemia desde el punto de vista del mercado de trabajo fue que ese proceso de digitalización que ya estaba en marcha se incrementó exponencialmente, ¿no? Entonces, sacamos un segundo informe en el que ya nos centramos en especial en las posibilidades que genera, los desafíos y oportunidades en lo que respecta a la economía digital, ¿no? Y en este momento, de hecho, estamos trabajando
en las posibilidades que da la economía verde, ¿no? Ese cambio a una economía sostenible medioambientalmente. Desaparecerán puestos de trabajo, se crearán otros. Tenemos que asegurar que una parte significativa de esos nuevos puestos de trabajo vayan a las personas con discapacidad. Otro de los ámbitos que estamos siguiendo con interés y con algo de preocupación también es todo lo relativo a la inteligencia artificial, que tanto ha estado presente en los medios de comunicación estos últimos meses, con esas nuevas herramientas de ChatGPT, etcétera, etcétera. Obviamente con oportunidades interesantes para personas con discapacidad, pero también con grandes retos a la hora de, grandes riesgos, digamos, a la hora de mantenerse ciertos sesgos, ciertos prejuicios. Nosotros decimos, por ejemplo, en el caso de, hay software que se utiliza para selección de personal que se basa en inteligencia artificial y hemos demostrado que ese software muchas veces discrimina a determinados colectivos de personas con discapacidad, las cuales, sobre todo cuando es un software de reconocimiento facial, cuando la interacción con la cámara no es la que espera el sistema, porque es una persona ciega o persona con síndrome de Down o una persona autista, cuando la interacción no es la que yo en este momento puedo tener con la cámara, automáticamente esos procesos excluyen a esas candidatas y candidatos porque no cumplen con la norma, digamos, que se espera cumplir, ¿no? Entonces, bueno, nos preocupa un poco eso. Sabemos que el trabajo remoto, otra de las conclusiones, digamos, de la pandemia fue este incremento exponencial del trabajo remoto. Estamos volviendo al trabajo en persona, pero también el trabajo remoto es mucho más presente, al menos, bueno, la experiencia en la OIT así lo demuestra. Tenemos que analizar las implicaciones del trabajo remoto en el caso también de las personas con discapacidad. Hay problemas para todos los trabajadores en remoto, pero también hay elementos específicos que hay que tener en cuenta. Estamos también analizando el trabajo en plataforma, que sigue siendo un trabajo en cuanto a cifras relativamente pequeño, pero creciente, que también a veces puede dar oportunidades a algunas personas con discapacidad, pero también obviamente conlleva grandes problemas y desafíos desde el punto de vista de condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Estamos siguiendo con mucho interés todo el debate global, que también, de hecho, Argentina lideró un debate en este sentido regional sobre lo que es la economía del cuidado, un elemento fundamental para promover el empleo de la igualdad de género y el empleo de las mujeres, pero que también tiene un componente importante para las personas con discapacidad. Imaginaros una persona que requiere de un asistente personal para poder salir de la cama, también va a requerir de ese asistente personal para poder ir a trabajar. Cuando no tenemos ese tipo de sistemas y servicios en funcionamiento, esa persona con discapacidad no va a poder, aunque tenga carrera universitaria, no va a poder desempeñar su trabajo, no va a poder ir al trabajo. Entonces también tenemos que incluir esa dimensión de la discapacidad en esos debates que están generando mucho más interés hoy en día de la economía del cuidado, ¿no? Y por último, un mensaje que viene a cerrar el círculo, digamos, con la Convención de Naciones Unidas, que es en todos estos debates que se tienen que tener, las personas con discapacidad tienen que estar presentes. No solo cuando hablemos de empleo de personas con discapacidad, sino cuando hablemos de inteligencia artificial, del trabajo remoto, de la economía de cuidado, en todos esos ámbitos, las personas con discapacidad tienen que estar sentados en la mesa donde se estén negociando y discutiendo esos debates, porque todos esos debates son relevantes para las personas con discapacidad. Eso también es el otro mensaje fundamental que nos transmite esa Convención de Naciones Unidas. Bueno, si os parece, lo dejo ahí. Creo que he hecho como unos 30-35 minutos, espero que no me haya pasado. Encantado con recibir preguntas, si os parece, en este momento. Como decía, os hablo desde Suiza, con lo cual aquí ya es un poquito tarde, con lo cual, con la anuencia de Eva, si hay algunas preguntas, me gustaría contestarlas en este momento y luego ya, una vez terminado eso, pues ya pasaríamos con la compañera. Quien quiera preguntar, muchas gracias, Estefan. Quien quiera preguntar, se desmutea y hace la pregunta. Ya le dijimos que otra vez no sean tímidos, aprovechemos. ¿Vos, Luis? Bueno, aprovecho ya que nadie usa la palabra. No, fue interesante
la descripción de las políticas muy ejercedor, por lo menos para mí, la explicación de las políticas frente a los trabajadores con discapacidad. Me quedó una pregunta cuando vos describías de que una de las distintas políticas, como el cupo o la formación profesional, tendían a dar respuesta a algunos de los problemas de la incorporación de los trabajadores con discapacidad en igualdad de condiciones al mercado de trabajo. Hiciste referencia a la brecha salarial, y una brecha salarial que, en tu opinión, si no entendí mal, no tenía que ver con el nivel de educación, sino que igual en el nivel de educación había una brecha salarial en perjuicio de los trabajadores con discapacidad. Pero la pregunta es si a nivel internacional hay experiencia, ¿qué tipo de políticas se pueden implementar? Porque la política de cupos puede ayudar a asegurar el ingreso, pero no el nivel de salario. ¿Qué tipo de política? La educación, por lo que decías, tampoco resuelve ese tema. ¿Qué tipo de política o qué experiencia hay para tratar de reducir esta brecha salarial entre los trabajadores discapacitados? Que creo que también en nuestro país es un tema no solamente incorporarse, sino incorporarse en condiciones que los ingresos sean suficientes. Entonces, por eso te preguntaba si hay alguna experiencia para reducir esa brecha salarial. No, muchas gracias, Luis. Muchas gracias por empezar con una pregunta muy complicada. No, mira, muy correcto, sobre todo ese análisis que haces, que la cuota ayuda a la entrada, pero no asegura la promoción, digamos, en el desarrollo profesional, ¿no? La cuota no puede hacer eso. Yo creo que ahí, yo diría varias cosas. Primero es, tenemos que asegurar, y yo creo que hay una buena política de no discriminación, puede asegurar que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades, una que estén dentro del mercado laboral, de una empresa privada o el sector público, tengan las mismas oportunidades de promoción, porque obviamente, digamos, la brecha salarial, al menos a nuestro entender, y hay que profundizar más, viene derivada sobre todo de que están sobre representadas en los escalones bajos de la empresa, de la organización, aunque muchas veces están sobrecualificados. ¿No? Es decir, muchas veces no se justifica la posición que tienen con la cualificación que tienen, ¿no? Con lo cual hay un problema ahí que puede hasta a veces venir derivado de la cuota, porque si yo soy una empresa que lo único que quiero cumplir con la ley, porque si no tengo que pagar una sanción o lo que sea, digo, pues ya he cumplido, ¿no? Yo he contratado a esta persona, lo tengo en planilla y ya me olvido de ella porque ya he cumplido con todo eso, ¿no? Entonces, tenemos que asegurar que las personas con discapacidad, una vez que estén dentro, tengan las mismas oportunidades de desarrollo profesional, que es lo que, en mi punto de vista, sería lo que iría disminuyendo esa brecha. Pero eso, digamos, es lo que puede hacer una empresa. Desde el punto de vista de la política pública, es uno de los grandes desafíos que tenemos, cómo podemos influir en eso. Y hasta la fecha, casi lo único que se nos ha ocurrido es que al menos visibilicemos esa situación. Es decir, hay en este momento una tendencia cada vez mayor a que las empresas un poquito más grandes, tengan sus informes sobre medio ambiente, social y gobernanza, ¿no? En muchos países se está yendo hacia eso, y está empezando la discapacidad, el empleo de personas con discapacidad está empezando a ser un elemento de esos informes anuales de sostenibilidad, etcétera. Y ahí nosotros lo que recomendamos es que al menos las empresas no solo digan tengo un 3% de trabajadores con discapacidad, sino también hagan un análisis de dónde están trabajando, en qué parte, digamos, de la pirámide de la organización están trabajando esas personas, para al menos visibilizar esa situación y luego ya con eso generar al menos un debate dentro de esa organización para decir, bueno, aquí tenemos un problema, veamos a ver cómo lo abordamos, ¿no? Pero es uno de los grandes desafíos que, Luis, has dado con el martillo en el clavo, porque sí es cierto que es uno de los grandes retos que tenemos desde el punto de vista de política pública. Gracias, muchas gracias. Mariano, levantaste la mano. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, mi consulta es con respecto a ver, en función a la experiencia internacional que tiene el consultor. Nosotros en Argentina, cuando hacemos procesos de inserción laboral con personas con discapacidad, usamos dos herramientas, los entrenamientos, en los cual no hay una relación laboral, pero al momento de pasar a lo que es el programa de inserción concretamente que tenemos, donde el trabajador va registrado, después de hacer todo el proceso de sensibilizar la empresa, el trabajador, ir adaptándose al puesto de trabajo, inclusive
muchas veces con el acompañante terapéutico, con lo que fuere que lo acompañe en el proceso, tenemos un parate, un freno de mano muy importante en cuanto a la opción de tomar, de participar del proceso de inserción. ¿Por qué? Porque pierde la vinculación con su obra social original o que viene con su grupo familiar. Eso requiere de un trámite bastante complejo y complicado para volver a obtener todos los beneficios con los cuales esa persona con discapacidad cuenta hoy. La pregunta es si en otros países, sabemos que el sistema de obras sociales es diferente en Argentina con el resto de Latinoamérica, ¿qué opciones tienen o qué metodologías aplican para subsanar esta cuestión? Gracias. No, muchas gracias. No, de hecho, has identificado otro de los grandes problemas que hay en muchos países. No es propio de Argentina. Sí recuerdo cuando en el 2018 Argentina tuvo la presidencia del G20, estuve en Buenos Aires, y de hecho me reuní con compañeros entonces que llevaban el programa de discapacidad del Ministerio de Trabajo, y el ejemplo que daban era justo ese, ¿no? Es decir, tenemos aquí a jóvenes con discapacidad que participan en nuestros cursos de formación, perfecto. El momento que le ofrecemos un puesto de trabajo, dice, hombre, que voy a perder mi pensión no contributiva, ¿no? Y luego ya no sé si la voy a recuperar o no, y en fin, no me la juego. La solución es relativamente fácil, ¿no? Y nosotros, digamos, porque además es un problema bastante común, pero hay bastantes países donde, digamos, hay una compatibilidad entre esa pensión por discapacidad y el empleo, con la lógica de que la pensión por discapacidad lo que realmente debe hacer es cubrir los gastos extraordinarios que una persona con discapacidad tiene, en comparación con una persona sin discapacidad, ¿no? Y esos gastos extraordinarios no desaparecen con el empleo. Es decir, la persona va a tener que ir de su casa al trabajo. Muchas veces el transporte no va a ser accesible, con lo cual va a tener que buscar un transporte accesible, un taxi, lo que sea. Va a tener otros gastos que una persona sin discapacidad no tiene. Entonces, nuestra recomendación como OIT, y la hemos reflejado ya en muchos documentos, es que realmente esa pensión por discapacidad se mantenga y sea compatible con el empleo. Hay un buen ejemplo de Brasil, donde tienen una pensión no contributiva que reciben las personas con discapacidad cuando no tienen empleo, pero esa pensión, cuando la persona accede a un empleo, se le disminuye un poco la cantidad, le dan otra subvención, pero además también claramente le dicen, el día que pierdas el empleo, si lo pierdes, automáticamente recuperas la otra pensión no contributiva, pero mientras tengas el empleo y sin límite, te vamos a dar una pensión que te ayuda, digamos, a cubrir esos gastos extra, que es algo menor que la pensión no contributiva, pero que si la sumo al empleo, ya me empiezan a salir las cuentas, y aparte me has asegurado que si pierdo el empleo, automáticamente, de manera inmediata, recupero la pensión no contributiva, ¿no? Porque si no haces eso, salvo que la persona realmente sea de una familia con más recursos, que se la pueda jugar, si la persona vive en una familia donde ese ingreso es un elemento importante del ingreso familiar, no es ni siquiera una decisión de la persona, es una decisión de toda la familia que va a decir, mira, mejor no nos la juguemos porque mira, con este ingreso lo tenemos asegurado, mientras que el otro, sí, puede ser algo mayor, pero luego también tienes más gastos, y luego además, imagínate que el empleo se pierde, vete a saber luego cuánto tardaremos en recuperar esa pensión. Es una barrera muy importante para la inclusión laboral, y es por mucho que se haga en todo lo demás, todo eso que tú mostrabas, si eso no se resuelve, la mayor parte de las personas con discapacidad en una situación económica no muy holgada van a tomar probablemente ese tipo de decisión. O van a compatibilizar el empleo informal con la pensión. No van a decir, mira, me cojo un empleo informal, me cojo dos o tres chambas aquí, que sumando me sale lo mismo, y aparte mantengo mi pensión por discapacidad. Eso también lo acabamos de ver, que es también no solo una barrera a la entrada, sino sobre todo también una barrera a la formalización. La gente no se la juega y prefiere tener dos o tres cosas informales por debajo del radar y poder seguir manteniendo la pensión por discapacidad. Muchas gracias por la pregunta, porque es un tema muy importante. Bueno, gracias, Estefan. ¿Alguna pregunta más? Si no, ya lo liberamos a Estefan. No sé si alguien quiere preguntar algo. Y después damos pie a la segunda parte de la clase. Nadie, bueno. Bueno, Estefan, en nombre del Ministerio de Trabajo y de la organización del curso, de la OIT y del Consejo Federal, te agradecemos tu exposición muy clara, muy didáctica, interesante. Así que también
Nosotros tenemos una plataforma de capacitación donde los alumnos pueden hacer consultas y preguntas. Si llega a haber alguna, te comprometemos a hacértela llegar. Y después Por favor. te compartimos también la presentación de Eva. Pero bueno, te dejamos el cierre, que digas algo, no sé, Eva, también si querés saludar algo antes de arrancar con la segunda parte. No, yo obviamente, Estefan, muchas gracias. Nosotros desde la coordinación venimos siguiendo todas las recomendaciones, tanto de Naciones Unidas como de la OIT, así que escuchar hoy nos juntamos un rato con Yani antes del curso y decíamos, ¿no? Lo bueno de tener un hilo conductor. Y me parece nada, que tienen una presentación que habla de un contexto internacional y que en el país estamos trabajando también en eso. Después, si quieren, al final nuestra presentación comentamos, yo anoté los 2 puntos que respondió Estefan y cómo lo podemos, la respuesta que tenemos desde Argentina o no respuesta, por los mismos problemas tal cual lo dimensionó Estefan, pero es un placer siempre y obviamente estar hablando de discapacidad en este curso con funcionarios, integrantes de las áreas de empleo y por supuesto que estemos todos presentes, ¿no? Así que muchas gracias, Estefan, y nos volveremos a encontrar en alguna otra experiencia compartida y vamos a seguir aprendiendo. Perfecto, no, muchas gracias, Eva. Siento realmente no poder escucharte, pero bueno, prometo, si me mandáis también la grabación del curso, más que encantado de escucharlo, porque como sabes, también en contacto con la oficina de la OIT en Buenos Aires, realmente estamos incrementando sustancialmente nuestro intento, digamos, de proveer apoyo, asistencia técnica a la medida posible, en la medida también de lo que vosotros requiráis, pero realmente hay un compromiso muy fuerte de la oficina de Buenos Aires, que yo obviamente como responsable de discapacidad de Ginebra también agradezco mucho a las compañeras, porque son todas compañeras las que lo están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias y hasta la próxima vez. Chao, Estefan, muchas gracias. Bueno, concluida la primera parte de la clase, y antes de pasar a la segunda parte, que es más lo nacional, si me permites, Eva y Yanina, vamos a hacer unos avisos parroquiales del curso, digamos, porque después si no, son las 7 y todos nos tenemos que ir y no nos queda tiempo y siempre está ahí, digamos. Porque la verdad que después de la clase presencial de la otra vez, que estuvo muy interesante, muy participativa, bueno, nos quedan 2 o 3 cosas importantes. Nos acompañan Natalia y Magdalena. No sé, Magdalena, vos tenés algo para decir también. Sí, Parroquial Contexto. les comento brevemente. Hola a todos y todas. Muchas gracias por el espacio, Luis. 3 anuncios nomás. Los vamos a invitar a completar el cuestionario inicial del curso. Aquellos que no lo han hecho, se los mandamos por mail, ahora lo vamos a poner en el chat. Es muy importante que contesten, más allá de que estamos evaluando el curso, el impacto del curso, las expectativas. La idea también es, una de las preguntas tiene que ver con la jornada de cierre. Estamos pensando qué tema tratar en esa última clase y por eso es muy importante conocer su opinión. Por otro lado, la 5ª clase se va a desarrollar el día miércoles 28 de junio. Miércoles 28 de junio, por un feriado. Así que bueno, eso tenerlo en cuenta, que no va a ser como todos los martes que estamos haciendo ahora. Va a ser por miércoles último, 28. Miércoles 28 de junio, también se lo vamos a mandar por mail, les vamos a estar ¿El tema? recordando. Empleo verde vamos a estar trabajando, ¿sí? Así que está buenísimo que se lo vayan agendando. Igual van a contar con nuestro recordatorio por mail, como lo hacemos siempre. Y por último, la entrega del trabajo práctico parcial, ¿sí? Ya les estuvimos mandando por mail. Aquellos que no lo han entregado aún tienen tiempo hasta el 30 de junio, la primera parte. Así que bueno, cualquier duda, sugerencia que necesiten nos pueden escribir al mail o contactarnos y los acompañamos en todo esto. Creo que nada más, Luis. No sé si queda algo más. Los Luises. Sí, vos, Luis, no sé si querés decir algo. No, yo y por ahí un poco lo estuvimos charlando y para saber cómo cerramos, digamos, Cachito también lo estuvimos charlando y vos si querés participar, digamos, nosotros después de la próxima clase, el 28 de junio, Empleo Verde, vamos a hacer un parate y la idea es, bueno, va a haber una reunión del Consejo Federal, creo que la primera semana de julio acá en La Plata, ¿no? Y ahí, si te parece, podemos definir
la fecha y el lugar de la 6, última. 6 y Sí, 7 de julio. 6 y julio. 7 de julio. Bien. Y ahí, por ahí, con muchos nos vamos a encontrar ahí, así vamos a tratar de definir la clase de cierre, la jornada presencial de cierre que estamos pensando para la segunda quincena de agosto, después de las PASO. Y bueno, con temas a definir y el temario, digamos, por un poco lo que estuvimos charlando el otro día, acá en la OIT, creo que hubo mucha necesidad de también el tema de formación, tema de todo un poco, vamos a ver si podemos hacer algo muy interesante y ver si podemos hacerlo más largo. Y también tengo que ver los recursos con los que contamos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, con el tema del trabajo final, que recién decía Magdalena, nosotros les proponemos, digamos, voluntario, poder hacer tutorías, como hicimos el año pasado, de poder agendar reuniones cortitas de media hora con Luis, conmigo y si está Magdalena y Natalia, para ir viendo cómo están con el relevamiento de los programas y lo que pretendemos el trabajo final para explicárselo un poco mejor, y a ver si podemos ir elaborando estas guías de empleo, digamos, a nivel provincial, que escuelas tendrán que aprobar y eso, pero digo, lo importante es tener ese diálogo, digamos, porque ya vimos que el otro día fue muy bueno vernos todos juntos, pero por otro lado, era poco el tiempo y por ahí uno llegaba a charlar muy poco entre todos. Pero bueno, creo que no me quedó nada en el tintero, no sé, Alejandra, Cacho, alguien más, así ya no le quitaba más tiempo a Eva ni a Janina. Perdón, Luis, el horario de la clase se mantiene el mismo horario, el miércoles 28 de junio, De para que 17 a estaban 19. preguntando en el chat, 17-19 horas. Sí, Gracias. 28 de junio. Bueno, Cachito, ¿algo más? No. Bueno, ahora sí, le vamos a dar la palabra para que continúen esta clase de inclusión de personas con discapacidad a Eva Sala, que es la coordinadora de apoyo a trabajadores con discapacidad de nuestro Ministerio de Trabajo, y a Janina Pormencio, que es la referente de intermediación laboral de la misma coordinación. Así que bueno, ustedes organizaron la clase, después dejamos las preguntas para el final, y bueno, todo suyo. Bueno, bárbaro. Yo aprovecho para saludarlos nuevamente a todos y a todas. La verdad que es un placer. Bueno, ahí lo veo a Cacho después de mucho tiempo, así que a otros compañeros y compañeras también voy reconociendo. Bueno, me acompaña Janina Promencio, también hace un montón de años que está en la coordinación de apoyo a trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Y un poco, nosotros súper contentas de estar hablando primero en este curso con la importancia que tiene. Me parece que está bueno también el desafío para Cacho de instalar el tema de la discapacidad en el Consejo Federal del Trabajo. Así que nada, vamos a tratar de compartir, tenemos poco tiempo, me parece que Estefan nos dio como un encuadre interesante, y contarles que obviamente nosotros como Ministerio de Trabajo seguimos, y lo vamos a ir explicando de a poquito, todas las recomendaciones que vayan acercando, y también nos van, el mismo desarrollo que tiene el colectivo y el avance, como dijo Estefan, ¿no? De las organizaciones que se van organizando en pos de mejorar las condiciones de empleo de las personas con discapacidad, hace que el ministerio también tenga que estar cada día más presente. Así que voy a compartir nuestra presentación, creo que ahí la están viendo todos, ¿sí? Y la vamos a compartir con Yani. Esto es para que se haga un poco más ameno y no generemos, bueno, la charla va a durar media hora, vamos a tratar de con Yani ser ahí cuidadosas con el tiempo, y que después obviamente ustedes puedan compartir y que podamos llevarlo internacional, nacional, con experiencias concretas, bien como mencionó Cacho al principio, a nivel de cada provincia, cómo podemos también mejorar nuestras cuestiones a nivel nacional, y bueno, y la articulación que para nosotros no es más que importante, sino que es una necesidad. Así que, bueno, a los Luises, súper contentas de, obviamente, estar en agenda del segundo curso de formación en políticas de empleo para funcionarios integrantes de las áreas de empleo y trabajo provincial. ¿Están todos viendo la presentación?
Sí, fíjate si la podés agrandar como hicimos hoy. Yo la tengo agrandada, no sé ahí cómo la Ahora ven. sí, ahora sí, perdón. Bien. Bueno, la presentación de nosotras dos, un poquito vamos a contextualizar que vamos a hablar del marco legal del cual partimos, ya un poco retomando lo de Stefan a nivel nacional, algunos datos estadísticos para poder hablar después de las políticas públicas de empleo en materia de discapacidad. El tercer punto es contarle un poco la articulación entre el Ministerio y la Agencia Nacional de Discapacidad. Como ustedes saben, es la agencia un poco rectora en materia de discapacidad a nivel nacional. Y después el último punto es compartir programas y acciones que viene llevando la coordinación en la actualidad. Le doy la palabra a Yani, así que Yani te podés desmutear y avanzar. Bueno, muy buenas tardes a todos, también agradezco la invitación, así que bueno, será un gusto compartir esta información y cualquier consulta que vaya surgiendo la podemos ir trabajando. Un poco lo que habíamos planteado era como una especie de recorrido en nuestra normativa que nosotros tenemos específicamente en Argentina. Nuestros dos pilares importantes, desde ya es la Constitución Nacional, ya nos viene hablando de que la importancia de promover acciones positivas que garanticen la igualdad real. Para nosotros es muy importante, digamos, más allá de la normativa, esta diferencia en la realidad que suceda con las personas con discapacidad, ¿no es cierto? Ya desde la Constitución plantea estas cuestiones para poblaciones en particular, y las personas con discapacidad estarían en esta línea, ¿sí? Desde ya recordamos el artículo 14 del trabajo, ¿no? Derecho fundamental para todos los argentinos, y nuestro marco nacional como un sistema de protección integral de discapacitados. Fíjense el nombre, ¿no? de la normativa, es del año 81, esta ley, marco. Desde acá se van a disparar las distintas temáticas, los distintos derechos originalmente que empezaron a trabajarse en materia de discapacidad. Esta ley apunta justamente a lo que comentaba, ¿no? Como algo general, apunta a la educación, a la asistencia médica, seguridad social, ¿no? Y busca esto de equiparar esta desventaja, ¿no? En función de las personas que no tienen discapacidad. Ahí hablábamos con Eva antes de introducir, fíjense, en la normativa establece como el rol equivalente a ejercer las personas normales, ¿no? Hoy en día nos resulta muy chocante para nosotros este tipo de lenguaje. Justamente es importante para nosotros identificar y hablar adecuadamente sobre las personas con discapacidad. Ahora vamos a ir bien a la definición, pero justamente lo bueno y la buena noticia, como decía Stefan, es que cada vez más esto está evolucionando y estamos viendo otra mirada en relación a esto. Esta resolución estaba amparada en una mirada súper asistencialista, entendida como la persona con discapacidad, como un sujeto a quien teníamos que cuidar, ¿no? Un sujeto de la medicina, y no como un sujeto de derecho, que es este cambio fundamental que viene a traer la Convención, y es en el cual nos vamos a parar en la actualidad, y es en el marco donde se encuadran todos los programas y las acciones de la coordinación. Sí. Bueno, esto hacemos como un breve repaso desde esta ley general. Por supuesto, hubo un montón de modificaciones en relación a los distintos temas, ya sea en el sistema de prestaciones, en el artículo de la cuota laboral, ¿no? En el Estado Nacional. No solo se empezaron establece que además hay que hacer reservas de puestos para personas con discapacidad, sino que también establece este cupo no inferior al 4%, hablamos de no inferior, no como techo, sino como base, ¿no? En el Estado Nacional. Aún no tenemos cupos en el sector privado, sí los concesionarios de servicios públicos, ¿no?
pero en el sector privado aún no tenemos este tipo de cuota, como decía Estefan, pero sí es importante continuar trabajando en este punto. Y, por supuesto, la ley que empieza a hablar de la concesión de los espacios para pequeños comercios, para personas con discapacidad, también tienen la obligación los organismos en poder ofrecer. Bueno, aquí llegamos a la convención, esto un poco estuvo hablando Estefan, me parece que no mucho más vamos a ir ampliando, pero todos nuestros programas tienen que ver con esto. Esto ha marcado un cambio radical a la hora de entender esta mirada de la discapacidad. A mí siempre me interesa poder detallar la definición. No es una enfermedad, una deficiencia por sí misma la que va a generar la discapacidad, sino es en función de las barreras y del entorno, ¿sí? Esta mirada en el entorno y no en la persona es lo que hace la diferencia a las miradas anteriores. En tanto barreras, uno capaz que me parece que es clave poder visualizarlas como las actitudinales, todo lo que tiene que ver con lo cultural, la falta de conocimiento sobre el tema, las comunicacionales. Imagínense que no toda la información se plantea de manera accesible, y así como también los espacios, el entorno físico, ¿no? Son las grandes barreras que nosotros nos podemos encontrar a la hora de la accesibilidad. Y vamos a hablar de persona con discapacidad, cada vez que nos dediquemos a esta temática, porque, como decía Estefan, son ellos mismos quienes han participado, las personas con discapacidad, en este instrumento internacional, las que se han autodefinido, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es importante poder definirlas de esta manera. Son aquellas personas que tengan una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, que a largo plazo, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Reitero, tener una enfermedad no significa tener una discapacidad, ¿sí? ¿Seguimos, Eva? A la hora de ajustes razonables, para aquellas personas que quizás no están cotidianamente trabajando con personas con discapacidad, les contamos que son aquellas modificaciones más bien particulares que hay que hacer en un determinado entorno para poder garantizar su verdadera inclusión laboral, ¿sí? Entonces, si hablamos a modo de ejemplo, para poder explicar y poder visualizarlo más, si contamos con personas con discapacidad visual, podemos llegar a contar con lectores parlantes. El uso de los distintos bastones con sus distintos colores significan distintos grados de visión, ¿sí? Los perros guías son todos apoyos que ayudan a las personas con discapacidad a garantizar su inclusión en todo tipo en la vida cotidiana, ¿sí? Si hablamos de algún tipo de discapacidad intelectual, lo que sí vamos a tener, es importante tener en cuenta son las consignas sencillas, un lenguaje claro, sencillo, a la hora de poder comprenderlos, poder repreguntar. Es importante siempre entender, cuando hablamos de discapacidad, hablar de diversidad. Y no vamos a poder, esto es lo complejo, ¿no? También, no vamos a poder sistematizar distintos tipos de ajustes por tipo de discapacidad, porque cada persona puede llegar a tener algún tipo de ajuste. No por tener una discapacidad auditiva va a necesitar un audífono, no por tener una discapacidad auditiva va a utilizar siempre la lengua de señas. Entonces, esto va a depender del caso a caso, y es ahí donde tenemos que consultar y poder garantizar en el caso particular. Si hablamos de personas con discapacidad física, bueno, ahí tenemos que pensar en los entornos en general para el traslado, las aperturas de los lugares, que existan rampas, que haya ascensores, el tema del transporte, ¿no? Estas cuestiones a la hora de
tener en cuenta son fundamentales porque pueden ser grandes barreras a la hora de una inclusión laboral. Bien. Bueno, de la convención, como decía Estefan, uno de los artículos clave para nosotros es el artículo de trabajo y empleo. Va a apuntar justamente a garantizar la igualdad de oportunidades para todos, para personas con discapacidad y sin discapacidad. Va a plantear que los entornos laborales sean inclusivos y accesibles, que los programas, ¿sí? Esto habla de el diseño universal de todos los productos y entornos. Esto es fundamental porque ya no hablan para la persona con discapacidad, sino que habla para todos. En ese acceso es donde todos acceden a la misma información. En este artículo también se plantean el tema del ingreso al sector público, promover mayores oportunidades laborales en el sector privado también, garantizar los ajustes razonables en los lugares de trabajo, y apuntar a la experiencia laboral en el mercado abierto. Estos son los pilares fundamentales y en donde van a ir en función las políticas afirmativas para una mayor visibilidad y mayor inclusión de las personas con discapacidad. Bueno, les contamos que en esta línea de evolución, justamente de cambio de mirada de la persona con discapacidad como sujeto activo y de derechos humanos, se encuentra en proyectos, se está trabajando un proyecto de la nueva ley de discapacidad. Esta es impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad y donde articulan y participan ya sea organismos nacionales, personas con discapacidad, personas de la asociación civil, y sus familias, ¿sí? Personas con discapacidad. De lo que se trata justamente de hacer esto es un nuevo instrumento en nuestro país, ¿no? Porque la convención es algo global, sino esta sería una nueva ley argentina de derechos humanos con perspectiva de género, interseccional e intercultural, que se darían en el marco de un modelo social, ¿sí? Esto directamente sería el diseño de una herramienta ya desde esta mirada de los derechos humanos. Bien, Eva, si querés seguir vos. Ahí sigo, bárbaro. Bueno, un poco ahí hablamos de todo nuestro marco, ¿no? Para el cual avanzar en la mejora de empleo de las personas con discapacidad. Ahí un poco les vamos a comentar los datos estadísticos que tenemos hoy vigentes. Seguimos utilizando el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad. Ustedes saben que se hizo, bueno, del INDEC, se hizo en el 2018. Bueno, este estudio nos muestra que el 10,2% de la población argentina, mayor de 6 años, tiene algún tipo de discapacidad, 5 millones y piquito, que en el 20,6% de hogares tienen al menos una persona con discapacidad. El otro dato que nos parece interesante compartir hoy, que el 33,4% posee certificado de discapacidad vigente. Esto significa que el 3,4% de la población mayor de 6 años posee un certificado de discapacidad. Esto es importante porque todos, no y todas, tenemos que trabajar en la mirada del certificado de discapacidad como una apertura justamente a un derecho y tratar que la mayoría o la mayor o la totalidad de la población con discapacidad de nuestro país pueda acceder a este certificado. El año pasado empezamos a articular mucho más fuerte con la Agencia Nacional de Discapacidad y piensen que el CUD es justamente, tendemos, ¿no?, a tener un certificado único. Sabemos que siguen vigente algún otro tipo de certificado que también se promovía por ley y demás, que ustedes posiblemente encuentren todavía en el territorio. Pero bueno, eso hace que a un año de la fecha actual, 1.370.349 personas con discapacidad alcanzaron tenerlo, ¿no? Entonces seguimos pensando que nos falta
y tenemos que ir promoviendo o garantizando en todo el país, a nivel federal, que las juntas médicas puedan ir otorgando los certificados que aún faltan. Después le contamos por qué empezamos a tener la información de los certificados únicos de discapacidad. Ustedes saben que el censo 2022 no preguntaba puntualmente por el tipo de discapacidad, sino que hacía alguna pregunta de qué dificultad. Por lo tanto, hablar de dificultades, no sé, la dificultad que tiene una persona, subir a una escalera y demás, creo que alguien que tenga movilidad reducida y no necesariamente tiene algún tipo de discapacidad podría haber dado la respuesta. Si nosotros igualmente tomamos, ¿no?, que el dato de nuestra población en el 2022, en el último censo nacional, población en general dio casi, o un poco más de 47 millones, se podría estimar que la proporción de personas con CUD representan solo el 3% de la población total del país. Lo otro que queríamos compartir con ustedes es que hicimos el año pasado y va a estar como bibliografía en el recurso, los enlaces de ustedes, va a estar como recurso a disposición de ustedes. Es un primer informe que justamente con estos CUD que les mencioné recién, hicimos un convenio marco con la Agencia Nacional y los cruzamos con la base CIPA, que todos conocen, que registra obviamente el empleo asalariado registrado, y nos empieza a arrojar datos un poquito más puntuales. Es cierto lo que dijo Estefan, en materia de discapacidad son pocos los datos, generalmente son muy generales y no hablan específicamente de empleo o de formación. Como todos sabemos, tenemos que pensar políticas públicas que tengamos datos concretos y ahí fue que propusimos hacer este primer informe. En el informe van a ver datos sumamente interesantes. Nosotros, para no llevar mucho tiempo, trajimos algunos datos concretos que nos gustaría que también quede como ejes a trabajar desde las áreas de empleo y trabajo provincial. Es que el dato de la población con CUD que se encuentra en empleo registrado es el 9%. Un dato obviamente muy bajo. El otro dato que queríamos compartir con ustedes, también un poco en sintonía con lo que dijo Estefan, es mirándolo el grupo etario de la población con discapacidad, las personas con discapacidad acceden al trabajo de manera bastante tardía. O sea, en esto de que ¿no? cuesta acceder a una primera oportunidad o tener un primer ingreso a un mercado formal. Si ustedes ven, entre 18 y 24 años, solo el 2% tiene empleo, y los otros grupos empiezan a incrementarse un poquito más. El otro punto que también es ¿no? como ejes, es según las diferentes deficiencias o tipos de discapacidad, como mencionó Yani, digamos, cuáles son los tipos de discapacidad con mayor empleo. Nos muestra que son la física, motriz, motora, visceral, pero que el sensorial auditivo es el mayor porcentaje en cuanto a la inserción laboral. Claramente nos toca trabajar mucho sobre tipos de discapacidades intelectuales o de salud mental, o la salud mental. Es interesante a veces ver los datos. Ahí Estefan mencionó algo que tenemos que profundizar en nuestro país. Estamos pidiendo obviamente el acompañamiento de la OIT,
es para tener una política de empleo con apoyo que justamente acompaña a estos tipos de discapacidad que hoy podríamos decir se encuentran en desventaja a la hora de sostener un empleo. Este dato, este cuadrito lo van a ver muy chiquito, lo van a tener ustedes compartido también, la presentación nuestra, pero queríamos traer un poco el dato de CUD, con empleo asalariado a nivel federal, ¿no? Que me parece que es un encuentro que hoy, lo que nos convoca hoy, y un poco ahí se darán cuenta que los niveles de mayor empleo registrado lo tenemos en Cava y Buenos Aires, y nos sigue después Santa Fe, con un 7%, en Cava, Buenos Aires tenemos casi un 50%, y el resto es muy, muy bajo el número. Ahí lo mismo que decía Estefan, ¿no? Estamos, empieza a haber algunas complicaciones. Esto que dijo Estefan pasa en Argentina con el tema de las pensiones. Una vez que costó tanto conseguir su pensión no contributiva, nos encontramos que convive un índice muy importante de trabajo informal en las personas con discapacidad. Y en el interior lo vemos mucho, ¿no? El trabajo informal, trabajo de manera independiente, pero sin lograr ni siquiera llegar al monotributo. Un poquito para que vayamos pensando algunos datos. Importante, van a encontrar también cuadros en el informe que ahí vamos a estar dejando a nivel educativo. Estamos totalmente en la Argentina, por eso el grupo etario de conseguir trabajo cada vez es mayor. Las oportunidades son pocas, los niveles de la formación también. Pensemos que la dinámica productiva requiere cada vez mayor calificación, mayor formación, y necesitamos trabajar fuertemente la formación. Nosotros ahí venimos trabajando con la otra subsecretaría, la Subsecretaría de Formación Continua, en tener propuestas concretas que atiendan o que permitan mejorar las competencias laborales. Pero ustedes saben que en los trabajos nos piden estudios, ¿no? Secundarios, universitarios, terciarios, y son muy bajos los datos que tenemos de población con discapacidad que accede a termina el secundario mucho más, pero que llegan a la universidad son muy pocos. Yani. Sí, un poco acá contextualizar algunas acciones también, ¿no? Un poco esta articulación que nosotros venimos haciendo con la ANDIS, aclarar que el Ministerio de Trabajo viene haciendo políticas públicas específicamente para mejorar las condiciones de empleo y las competencias laborales para las personas con discapacidad, y la Agencia de Discapacidad en nuestro país viene a coordinar y a ejecutar de manera general las distintas políticas en tema de discapacidad. Obviamente que nosotros venimos articulando en tema de empleo con ellos, ya sea haciendo informes, dando capacitaciones de manera articulada. Últimamente también estamos haciendo en acciones de veedurías y asesores temáticos para los concursos para el ingreso en la planta permanente en el Estado Nacional. Sí, son muchas acciones que venimos haciendo de manera articulada. Y retomando un poco lo que se había hablado, la Agencia Nacional de Discapacidad, en tanto órgano rector, viene dando los criterios específicos en materia de certificado de discapacidad. Una aclaración, que el certificado es la manera de acreditar esta situación de discapacidad. Un certificado médico no es lo mismo que un certificado de discapacidad. Esto lo que acredita es esta relación de la deficiencia con las barreras, ¿sí?
Quien lo emite son juntas interdisciplinarias a nivel nacional, y es importante saber que es un trámite voluntario, ¿sí? No es que nadie puede obligar a nadie a hacer este tipo de trámites, es un trámite voluntario. Y en relación a las pensiones, quería hacerles un comentario. En el 2001, y bien se profundizó y se implementó más bien en el 2022, es el trámite de la suspensión de las pensiones una vez que inicie una relación laboral. Esto es muy importante que lo sepan las personas con discapacidad y la gente de empleo que viene desarrollando políticas en materia de discapacidad. ¿Qué es lo que cambia en el trámite? Antes lo que sucedía era justamente que al inicio de una relación laboral las personas con discapacidad se les daba de baja por completo este trámite de desvincularse del empleo. Esta persona tenía que hacer el trámite desde cero. Lo particular que se implementó más concretamente en el 2022 es que se suspende ese trámite, la persona deja de cobrar esta remuneración, ¿sí?, que viene cobrando, pero una vez finalizada la relación laboral se activa nuevamente. ¿Cómo es este trámite? Hay que llamar o contactarse con la Agencia Nacional de Discapacidad. Les podemos dejar el contacto para que consulten cómo es el trámite y se pongan en contacto además a nivel nacional, cómo es esta situación, pero la misma agencia con discapacidad tiene a disposición números de teléfono y mail de consulta para que puedan hacer este tipo de suspensión, ¿sí? Esto es importante saber. Bueno, avanzamos un poquito más. Ahí, me voy a correr del cuadrito, ahí estamos. Bueno, vamos al último punto que queríamos tratar con ustedes, que quizás es poner a disposición herramientas. Muchos de ustedes ya las conocen, no son herramientas nuevas, sino que fuimos mejorando, perfeccionando, ampliando, y obviamente ir agregando las diferentes miradas que fuimos compartiendo, tanto de Stefan como Yani, con el concepto de la convención. Ustedes, bueno, las van a leer tranquilo, son 8 las funciones que tiene la coordinación de apoyo. Básicamente tenemos que ejecutar acciones de apoyo a la inserción laboral, tenemos que articular con la Agencia Nacional de Discapacidad, tenemos que realizar difusión y asistencia técnica en los diferentes ámbitos que nos requieran, donde no nos requieran también insistir para que esto suceda. Bueno, interpretar, aplicar normas que las fuimos mencionando, revisar algunos artículos, tratar de mejorar, reglamentar, sacar resoluciones dentro de nuestro organismo para que también podamos tener programas y acciones con esta misma línea, modificar, ¿no?, las cuestiones que tenemos que modificar, mejorar y demás. Otras funciones también, que hoy está muy en discusión, es el tema del trabajo protegido. Ustedes saben que ahí, como lo vieron, lo venimos hablando, la convención habla de empleo abierto, ¿no? Es un poco las posibilidades de la inclusión, la mirada de la inclusión de las personas con discapacidad, no solo en la sociedad, sino en el ámbito laboral. El empleo o el trabajo protegido tiene también muchos años. Nos encontramos con talleres protegidos de producción de aproximadamente 30 años. Son espacios que obviamente son muy válidos en los territorios. Pensemos que esto que estamos mejorando y que cuesta un montón, ustedes lo saben más que nosotros, el día a día de inserción laboral de las personas con discapacidad en los territorios, los índices nos muestran que son bajos. Pensemos que hoy los talleres protegidos es una solución
de generar espacio, generalmente con este tipo de población que hoy les mencionaba, es el que mayor desventaja a la hora de tener un empleo se encuentra, que son personas con discapacidad intelectual, ¿sí? Nosotros tenemos aproximadamente 200, un poquito más de 250 talleres de producción en todo el país. Y lo que estamos haciendo es un fuerte trabajo de acompañamiento, que después lo voy a mencionar cuando mencione el programa en sí. Bueno, también siguiendo las leyes nacionales, llevamos el registro de concesionarios. Esto es importante porque tanto la ley de cupo laboral, ¿no?, la ley que habla del cupo laboral, como la ley que promueve el otorgamiento de concesionarios en organismos públicos, tienen leyes provinciales, ¿no?, que está bueno, nosotros tenemos, después lo estaba pensando hoy con Yani, lo vamos a poner a disposición también, que ustedes puedan conocer la normativa que ya tiene y está vigente a nivel provincial, por si alguno de ustedes no lo conoce. Y nos toca también desde la coordinación ir articulando con diferentes áreas que obviamente empiezan por una necesidad o por también motivación, o ir tratando de trabajar con la mirada más de inclusión, las diferentes áreas, no solamente de nuestra subsecretaría, sino otras subsecretarías o la Secretaría de Empleo, que nos requiera en algún tipo de apoyo o acompañamiento en acciones que deben promover la inclusión de personas con discapacidad. Nosotros acá voy a tratar de ser lo más clara posible. Nosotros, la persona con discapacidad, tenemos que lograr la inclusión. Pero ustedes ahí vieron que Janina y Estefan mencionaron algunas cuestiones que hablamos, ¿no?, que trae la convención. Por ejemplo, Janina mencionó lo que es la importancia de la accesibilidad, de todo tipo de acción en empleo y formación profesional de las personas con discapacidad, sin olvidarnos las especificidades de los tipos de discapacidad. Entonces la convención nos trae el desafío, sí, tenemos que incluir a las personas con discapacidad, pero garantizar accesibilidad con una mirada de un diseño universal que sea para todos, y por supuesto aquella persona que requiera de apoyos y ajustes razonables. Un poco tuvimos nuestra primera experiencia de pensar programas generales, y ustedes saben que la coordinación tiene programas específicos. Cuando surge el programa Fomentar Empleo, prioriza a las personas con discapacidades, las prioriza en primer lugar. Toda persona que se inscriba, ¿no?, en el portal, ustedes saben que el programa está destinado a las personas que están buscando empleo, de 18 a 65 años, y lo que se intenta es a través del portal de empleo que sea autogestionado, ¿no? Entonces ustedes saben que una persona desde el portal de empleo puede participar de instrumentos o tener prestaciones de orientación laboral, formación, intermediación, EPT, ¿sí? Bueno, ¿qué nos pasa hoy con lo general? Que venimos trabajando, por ejemplo, un adelanto que también hicimos con la Agencia Nacional de Discapacidad, es que cuando en el portal empleo una persona con discapacidad carga su número de CUD, directamente lo valida la Agencia Nacional, que está vigente y demás, pero nos encontramos que nos falta trabajar, y es un desafío que hoy estamos tomando junto a la Secretaría de Empleo, estos conceptos de accesibilidad y de diseño universal. Estamos trabajando con instituciones, lo hicimos con Silsa, y ahora estamos prontamente teniendo un trabajo articulado con AMIA, para que los talleres de orientación laboral tengan la mirada de discapacidad, la perspectiva de discapacidad, perdón, y que obviamente pueda hacerlo una persona con alguna discapacidad auditiva, sensorial y demás, y que estén en un lenguaje sencillo para que también una persona con discapacidad intelectual o no, también pueda
acceder en igualdad de condiciones. Mientras estas cuestiones no las tengamos garantizado, claramente nosotros debemos seguir trabajando fuertemente en programas específicos, donde obviamente están miradas, o debemos a la hora de implementarlos en cada territorio, ver o conocer qué actores locales tenemos para ver cómo podemos garantizar y dar cuenta de todas estas cuestiones que hoy nos pone adelante la Convención. Seguramente ustedes ya conocen el programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo, sigue vigente, es un programa que ya tiene mucho tiempo, nos sigue dando mucho resultado, mucha participación de las personas con discapacidad, y nos permite de una manera específica tratar de tener proyectos cada vez más, digamos, que promuevan todas las acciones que venimos realizando. No voy a contarle en detalle, vamos a compartir también una guía que la compartimos con las agencias territoriales, donde está la línea detallada de cada acción, y obviamente, no sé, el que tenga interés, podemos compartirlo después un PowerPoint también del desarrollo de cada programa, con la ayuda económica actualizada al día de la fecha. Bueno, básicamente el programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo tiene dos líneas, un poco pensemos, ¿no?, en la misma cuestiones que nos fueron mostrando los números, y que hoy dicen que estamos atinados en seguir teniendo líneas diferenciadas. La línea 1, que nosotros la llamamos actividades asociativas de interés comunitaria, es una línea que está pensada para trabajar justamente con poblaciones que tengan alguna discapacidad mental, intelectual, psicosocial, ¿sí? Promueve la participación en actividades de utilidad social de forma tutelada. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas con discapacidad intelectual deben estar, hay algunas que no, pero nosotros generamos la herramienta para el caso que lo requieran, estar acompañadas por las instituciones que entienden del tema, ¿no? Muchas veces nosotros estamos en áreas de empleo y nos toca obviamente generar o mejorar las condiciones de empleo de toda la población, y se nos escapan algunas cuestiones, ¿no? La línea 1 viene a trabajar con estas características, es lo que todos conocemos, los proyectos formulados a través de instituciones sin fines de lucro o a través de los organismos públicos pensados y acompañados para personas con discapacidad que lo requieran, ¿sí? Es muy importante también, sí. Podemos cerrar en 5 minutos porque quedan 15 para hacer las 7. Sí. Y quería dejar para preguntas o algo. Sí. Disculpame, venís re bien, pero el tiempo es tirano. Listo. Y lo único que quizás es algo que no se conoce bien, que también hace mucho tiempo que está, es que la línea 1 pueden trabajarlo con salud mental. Es la salud mental, no hace falta que tengan CUD, sino un certificado de un hospital público que certifique que la persona está en algún tratamiento similar. Bueno, la línea 2 es la que todos seguramente conocen, es similar a el fomentar empleo, lo que era en su momento el programa Jóvenes. Una persona con discapacidad accede a la oficina de empleo y puede participar de todo el trayecto formativo en todas las etapas: orientación, entrenamiento, formación y demás. Bueno, el programa de entrenamiento para el trabajo es un poco, lo seguimos utilizando mucho, obviamente tiene mucho gancho para el tema del PIL, que ustedes lo sabrán mejor que nosotros, el programa de inserción laboral, pero el mayor número de donde se da este tipo de programas es en el ámbito público, pero lo tienen también para utilizar en el privado con instituciones sin fines de lucro. El programa de inserción laboral, que también un poco siguiendo las recomendaciones de la OIT y de la Convención, lo que hace es, el Ministerio de Trabajo cubre parte de
del sueldo del trabajador, y es sumatorio, que se lo dejamos, todos los beneficios fiscales que tienen las empresas que incorporan personas con discapacidad, por leyes, que ya están vigentes desde hace mucho tiempo también, y se suma la resolución conjunta de AFIP del año pasado, que lo tienen en PIL general también para las personas con discapacidad. Programa de empleo independiente, PEI, que es obviamente la alternativa al trabajo independiente, personas que tengan un proyecto, es una buena herramienta para trabajar esto de la informalidad, conocer un poco qué vienen haciendo, potenciarlos. Ustedes saben que el apoyo económico del PEI es importante y para la población con discapacidad ayuda mucho. Y bueno, y el programa de talleres protegidos, que los que estamos acompañando con apoyo técnico y seguimos financiando sus trabajadores, pero ya con una asistencia técnica más, con una mirada productiva y de trabajo. ¿Yani? Sí, Eva, déjame recordarlo por las dudas, que todos los programas de la coordinación son compatibles con las pensiones, ¿sí? Estos programas de la línea de discapacidad son todos compatibles. Es verdad que quizá al inicio de la relación laboral, no por el PIL de la línea de discapacidad, sino por la misma incompatibilidad del inicio de la relación, es que el PIL no se puede usar, pero la normativa está pensado para que todos los programas de la línea de discapacidad sean compatibles con las pensiones. Para resumir un poco todo lo que es intermediación laboral, me gustaría recordar que a nivel nacional nosotros seguimos trabajando desde el Ministerio de Trabajo con la red de servicios de empleo y las historias laborales para poder realizar búsqueda de candidatos con discapacidad. Tanto para el sector del Estado Nacional como para las búsquedas del sector privado, ¿sí? Esta articulación con el Ministerio pueden seguir utilizándola. Recordamos que las oficinas de empleo realizan entrevistas laborales en donde se hace un relevamiento de las ayudas o los apoyos que requiera la persona, y se realizan preselección de candidatos. Lo mismo se hace un trabajo más particularizado también con la parte del empresario, en donde se identifica qué puesto puede realizar, qué vacante, ¿no? Cuando hablamos de vacante, no vamos a hablar de vacantes para un tipo de discapacidad, sino como toda búsqueda laboral, vamos a identificar una necesidad de la empresa o del sector que quiera buscar un candidato. Es en función del perfil laboral que vamos a buscar el mejor candidato. Puede ser con la utilización de apoyos o no, dependiendo del caso particular, pero siempre es en función de una necesidad puntual laboral, ¿sí? Después no sé qué más tenemos, me parece que, bueno, a modo de síntesis, recordamos que vamos a hablar de igualdad de derechos y obligaciones, no hay régimen específico para las personas con discapacidad. Lo que sí puede haber es un ajuste en tema de ajustes o apoyos, ya sea a nivel en alguna tarea, a veces redefinir alguna tarea. Por ejemplo, siempre nosotros hablamos en caso de personas con discapacidad auditiva, si buscamos un administrativo y no es necesaria la función esencial el uso del teléfono, perfectamente puede una persona con discapacidad auditiva realizar tareas. Entonces a veces los ajustes no solo tienen que ver con algo físico, estructural del lugar, sino a veces que con una pequeña cambio o ajuste en la tarea perfectamente permite ser inclusivo o incluir a más personas con discapacidad. Bueno, recordamos que no hay puestos por tipos de discapacidad. Hay que promover el diseño universal pensándolo de la manera más general posible, ¿sí? Prever ajustes razonables cuando se requieran. Y cuando hablamos de inclusión verdadera, hablamos ya sea para los procesos de selección y equiparación de oportunidades y el desarrollo de carreras. Es fundamental ir garantizando el desarrollo de la carrera una vez que la persona además
ya está incorporada, digamos. Así que me parece que y pudimos hacer un resumen un poco más rápido. Lo último que hago un comentario a un poco lo último que implementamos, un poco Luis Castillo también en el informe, el primer informe da esta diferencia en los niveles del salario. Implementamos una mesa con sindicatos. La idea es que nosotros, o sea, somos generadores de programas para el ingreso, y después nos pasaba, bueno, ¿quién garantiza con el desarrollo dentro de los puestos de trabajo ya, ¿no? Estamos trabajando con los sindicatos a ver cómo podemos empezar a medir y a cuidar un poco lo que sucede una vez que una persona con discapacidad alcanza obviamente el trabajo propiamente hecho. Hemos finalizado. No. Bueno, Eva, muchas gracias. Bueno, preguntas, comentarios. Tienen que la apuré a Eva para que termine, porque si no hubiéramos seguido más tiempo, pero creo que podemos aprovechar. De hecho, estuvo bueno que también pongas en la última placa quiénes son los compañeros y compañeras que se encargan de cada uno de los temas que ustedes pueden contactar, interiorizarse, digamos, es un primer pantallazo. El tema de la mesa sindical, sé que es un tema que se va a proponer también y charlar en el próximo Consejo Federal del Trabajo para articular con provincias. Así que bueno, nada, quien quiere hablar, levante la mano, directamente se desmutea, nos quedan 8 minutos. Ahí hay una pregunta en el chat, ¿no? ¿La Si lees? se puede, ahí, Yani, si se puede saber el grado de cumplimiento del cupo en la Administración Pública Nacional. Estamos Sí, muy por mira, debajo. aclaración. Quien realiza el relevamiento de los recursos humanos con discapacidad en el Estado Nacional es la Jefatura de Gabinete de Ministros, ¿sí? Ellos publican semestralmente, esa es información pública, la cantidad de personas con números, ¿no? La cantidad de personas incluidas en el Estado Nacional. El Ministerio de Trabajo, cabe aclarar, que viene cumpliendo junto con otros ministerios, pero la verdad que todavía hay mucho que trabajar. Hoy en día a nivel nacional, en el Estado, no estamos llegando al 1%. Así que queda mucho por seguir trabajando. Ahí también el registro, los datos son públicos, están bastante desagregados, ¿no, Yani? Después le podemos compartir el link donde los pueden encontrar, ahí a Luis, al equipo, así ustedes empiezan a ver también a nivel provincial cómo vienen también con el cumplimiento. Sí, ahí me apuntaba Magda, que ya todo el material, tanto los PowerPoint como toda la bibliografía ya está cargado en la página del Ministerio. Falta, en la plataforma del Ministerio, falta la grabación de esta clase. Ahí hay otra pregunta que va relacionada con lo del cumplimiento de cupos y cuáles son los principales inconvenientes. Nosotros, a ver, nos pasa lo siguiente, que es un poco el acceso, ¿no?, de trabajadores al Estado. Yo creo que los inconvenientes tienen que ver con, no todo el mundo puede trabajar en el Estado. Entonces, si bien hay, que lo venimos también llevando, por eso le decía a Yani que lo cuente ella, que sabe mucho más que yo del tema, participamos, ¿no?, como veedores, asesores y demás para que esto suceda. No toda la población con discapacidad debe incorporarse al Estado, más allá de que debemos estar cumpliendo con el 4%, ¿sí? Esa es otra discusión. Inconvenientes son perfiles elevados, técnicos, generalmente por concurso, son pocos los ingresos, si se hace algún contrato capaz que se terminan. Hay varias cuestiones. Uno de los puntos que tiene el nuevo proyecto de ley que mencionó Janina es que también se va a hacer obligatorio el cupo laboral en el sector privado. Por pedido obviamente analizado y contextualizado por las personas con discapacidad,
hicimos también una propuesta de ahí, pero son bajos niveles de formación, son varios los inconvenientes que existen. Pero por supuesto es esto, ¿no? Que no se puede abrir masivamente a cumplir hoy el 4% en el Estado. Igual deben saber que vieron que el ingreso al Estado Nacional exceptúa a las personas con discapacidad. O sea, hay un decreto que se pueden incorporar personas con discapacidad. Así todos se incorporan mucho, pero siempre estamos bastante por debajo. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, También, sumar, sí, perdón. No, que imagino que también por ahí escuchar en las provincias de tener en general dificultades similares a las que está transmitiendo Eva y Janina, digamos. Es un tema común que lo hemos charlado con varias provincias. Bueno, por eso también reforzar con esta clase, estas reuniones, e ir pensando cosas en conjunto, ¿no? ¿Dani? No, sí, quería sumar un poco el trabajo que se viene haciendo en materia de veedurías y asesorías temáticas en el acompañamiento para el ingreso al Estado Nacional para los concursos, ¿no? Con Andy se viene haciendo todo un trabajo de publicación de materiales accesibles en distintos formatos, venimos acompañando en los comités de selección. Lo cierto es que es un poco como decía Eva, ¿no? Esto de los perfiles, a veces el requerimiento mínimo del secundario, a veces hace que los requisitos sean un poco elevados para algunas poblaciones. Ahora la verdad que recordaba que del informe también paradójicamente había dado que había más inclusión en el sector público que el privado, si mal no recuerdo, Eva. Me parece que así todo, con tantas dificultades que tenemos en el Estado y resta por hacer mucho más, estaba muy concentrada la inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector público. Así que, bueno, nada, desde ya quedamos a disposición, tanto para el Estado Nacional como para los provinciales, como les decíamos, la búsqueda y preselección de postulantes con discapacidad. En articulación con las agencias territoriales podemos acompañar en esta preselección, que quizá es lo más difícil, ¿no? Porque a veces uno no sabe por dónde empezar, si por la necesidad, si por el ajuste, cómo es el lugar. Bueno, en ese sentido podemos brindar un asesoramiento y acompañarlos en ese proceso. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, ya vamos cerrando. Tan tímidos hoy. Somos pocos. La otra vez, Cachito, te perdiste lo que fue el otro día, la cantidad de gente que participaba. Y fuimos muy puntuales también, ¿eh? No, muy puntual. Es que la presencialidad es buena, hermano. Bueno, lo marcó la ministra. No te aproveches. Contale vos, Luis, porque a ver, que la ministra no lo marcó. Sí. Cacho, yo creo que tu prédica va ganando espacio. La ministra dijo, cuando participó en la reunión, en la apertura, dijo que además de las plataformas pueden ser muy buenas, pero el contacto con la gente no se puede evitar. No se puede perder. No se puede perder. Entonces, realmente digo, creo que ya tenés una adherente a tu propuesta. No, tenés muchos más, sabes que tenés muchos más. El problema es cómo se va haciendo. No. Así es. Paso a paso. Bueno, muy puntuales todo. Muy lindo. Bueno, felicitaciones, la verdad que muy buenas las exposiciones, ¿no? Muy buena y esclarecedora. Sí. Creo que acá yo creo que, a ver, Eva, me parece que hay que trabajar un poco más con las áreas de salud en el tema de la inserción laboral, porque hay mucho temor en qué trabajo, en qué tarea puede hacer una persona con discapacidad digamos, en la actividad laboral, ¿no? Porque hemos tenido casos de personas que, bueno, no podían estar más de acuerdo a su patología, su situación, digamos, de discapacidad, no podían estar mucho tiempo haciendo tal cosa o tal otra, o sentada en tal posición, o haciendo qué tarea o qué otra. Tal vez ahí hace falta un trabajo más articulado con las áreas de salud para definir bien
lo que sería, digamos, ¿no? En vez de hacerle un aliento a esa persona, a incluirla, la terminamos por ahí complicando su situación de salud. Entonces creo que hay que trabajar fuerte también en esa área para facilitar al sector privado esa confianza que necesita para incorporar las personas con capacidades diferentes, ¿no? Hay muchos grises o no está muy claro, muchas veces no se quieren jugar, como decimos nosotros, no se quieren complicar. Creo que por ahí hay que hacer un protocolo, un vademécum, no sé cómo le llamaríamos, pero me parece, no sé, tal vez esté hecho, pero es de muy poco conocimiento, es algo que nos plantearon varias veces en las comisiones, en los trabajos, ¿no? Eso lo dejo ahí dando vuelta. Sí, quizás está ahí, te sumo, Cacho, ahí un poco, Yani lo dijo a lo último, es imposible pensar puestos por tipo de discapacidad. Me parece que lo que hay que apuntar, obviamente las áreas de salud, y te sumo la de discapacidad también, que tienen a nivel local, tienen muchos datos, entonces también les permite acercarse a la población con discapacidad. Pero me parece que el desafío la tienen las áreas de empleo y trabajo en formarse justamente en cómo hacer una entrevista y detectar el perfil de la persona con discapacidad que está buscando trabajo. Por eso ahí le agregamos una filmina, y por otro lado, yo pensaba ahí en los inconvenientes, ¿no? Me parece que es tanta falta de información, prejuicio, mitos y demás, que también necesitamos cada vez más herramientas para persuadir al sector privado que puede una persona con discapacidad. Y después, como dijo Cacho, hay personas con discapacidad, pero digo, que puede trabajar sin ningún ajuste. Está bueno ahí, Cacho utilizó, por eso digo, está bueno a veces tener el manual, por decir el PowerPoint cerquita, ¿no? Que alguna cuestión que quizás no puede estar mucho sentado, pero quizás con algún ajuste, es un buen ejemplo para incorporar la palabra ajuste, lo podemos resolver. Pero sí dejamos a disposición, ahí Cacho, y obviamente a todos los presentes, si en alguna provincia se requiere de parte del equipo de intermediación laboral conocer más en detalle los servicios o la mirada que tienen que tener y cómo obviamente articular con las áreas de salud es clave, porque generalmente es quien tiene la data de los CUD, de los certificados únicos de discapacidad, o quien los otorga, también con el área de discapacidad de los lugares, para poder hacer un trabajo articulado e integrado. Lo dejamos a disposición en el caso de que alguien lo requiera, obviamente a los compañeros Luises, y podemos armar algo. Bueno, Eva, Janina, hasta acá llegamos. Si dejamos el cierre a ustedes, como siempre, le dejamos a los profesores y profesoras. Así que bueno, nos estaremos viendo el 28 de junio a las 5 de la tarde, con la clase de empleo verde. Eva, palabras finales. Janina. No, nada, ya está, creo que dijimos todo, Gracias. no nos quedó nada. Una infidencia, ¿puedo decir una infidencia? ¿La puedo decir o no? Sí, obvio. Eva está con licencia por maternidad, igual se comprometió a estar en la clase y dar la clase. Así que muchas gracias. Muy bien, felicitaciones. Sí. Ahí se incorporó Lionel de 1 añito y 8 meses a la familia por adopción, así que me tomé unos días también para dedicar este tiempito a él, así que nada, pero no me quería perder la charla. Le agradezco a Yani, que obviamente es parte del equipo y que hay un equipo de fierro ahí en la coordinación, que pueden pasar estas cosas, que uno no está y el equipo sigue funcionando a full. Así que nada, no, un placer, yo súper contenta, saben que me gusta mucho la temática de discapacidad, lo que hacemos, el ministerio también, así que muchas gracias por darnos la posibilidad de contarles o de empezar a incorporar mínimamente que las personas con discapacidad deben y pueden trabajar. Saludos a todos y a todas. Yani, gracias. Chao, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Eso chao. para todos.